Hola, ¿qué tal, queridos amigos? El gusto de saludarlos. Como ya saben, mi nombre es Sergio Solón y estamos en una nueva entrega de las cartas sobre la mesa. Y en el mazo imaginario del día de la fecha, sacamos la primera carta y vamos a hablar de lo que sucedió justamente en el Congreso de la Nación. Un verdadero papelón. Un nuevo papelón argentino que va a quedar enmarcado en la historia con todo lo ocurrido. Comencemos por lo importante que estaba referido justamente a lo político, ¿no? Tiene media sanción el presupuesto 2019. Ya justamente en el día jueves, a eso de las 5:45, 6 menos cuarto de la mañana, si se quiere, se votó con 138 votos a favor, 103 votos en contra y 8 abstenciones. De esta manera consiguió, insisto, la media sanción del presupuesto 2019 el gobierno nacional, el gobierno de Cambiemos. Ahora falta que de la Cámara Baja pase, por supuesto, a la Cámara Alta, al Senado, donde se cree que el gobierno ya tiene los votos también, ¿no? Recordemos que, obviamente, los senadores, aún más que los diputados, son de los gobernadores y el trabajo que hizo precisamente Rogelio Frigerio, concretamente, es el de poder tener todo digitado, como pasó también aquí, ¿no? Cuando se hizo justamente el dictamen de comisión para luego pasar al recinto de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja. Bueno, estaba todo ya digitado y ya se sabía que Cambiemos, el gobierno de Cambiemos tenía los votos para conseguir esta media sanción. Así que ya podemos adelantar aquí, desde este espacio en la Salada TV, que el presupuesto 2019 ya es una realidad, ya es un hecho concreto. Después vendrán las distintas interpretaciones de qué significa esto para cada quien y para cada cual, según el sector, según de qué persona estemos hablando o de cada argentino. Para el grupo minoritario de la sociedad que más tiene o para la mayoría, el grupo mayoritario que menos tiene. ¿Qué significado tiene? Si el que dice la oposición, el que dice el gobierno nacional / FMI o lo que, si esto no está alentado y exagerado, de cara a los comicios del año que viene, que recordemos que ya tiene también su fecha, ¿no? Las próximas elecciones, las presidenciales, las verdaderamente las más importantes, se van a realizar el 27 de octubre. Si llegara a haber balotaje, como todo indica hasta el día de hoy, en la fotografía de un año antes, todo indica que sí, va a haber segunda vuelta, sería el 24 de noviembre, eso sí, es noviembre, y además previamente van a haber las primarias, es decir, el 11 de agosto van a estar las PASO. Así que veremos cómo se va decantando todo lo que tenga que ver también a futuro con las elecciones. Pero hubieron otros temas desde hace unos días que yo quería comentarte precisamente aquí, si sacamos otra carta aquí del mazo imaginario de las cartas sobre la mesa. Por ejemplo, varias cositas, ¿no? Vino el Día de la Madre hace muy poquito. Si hablamos de un dato económico / financiero y de consumo, bueno, realmente las ventas han caído en una comparación interanual. Si hacemos un revisionismo un año hacia atrás, en el 2017, han caído más del 13%. Y esto es un dato no solamente no alentador, sino que viene a ratificar esta nueva crisis que vive la Argentina en el día de hoy. Pero lo que también llama la atención son que otros aspectos, como por ejemplo, ¿cuánto fue el monto que gastaron las personas que consumieron, los que compraron algo para el día D, en este caso el Día de la Madre? El monto promedio solamente fue de apenas 800 pesos argentinos. Sí. Solamente 800 pesos argentinos el monto promedio de gasto, lo cual está hablando, insisto, y está ratificando esta nueva crisis en la historia de la República Argentina. También otras cositas que quiero comentarte. Bueno, por ejemplo, la salida de Felipe Solá separándose de Sergio Massa. Sergio Massa cada vez está más solo. Hay que decirlo con todas las letras. Formó su propio bloque, Felipe Solá, porque no solamente se fue él, sino que también se fueron Taboada, Moyano, Arroyo y Asensio, y formaron otro bloque aparte. Esta historia no es un tema de Felipe Solá solamente, esto ocurrió ahora, pero esta película ya la vi, ¿no? Esto ya lo vimos. Si ustedes se ponen a pensar, Felipe Solá hasta estuvo, con el peronismo, en su momento con el kirchnerismo,
formaba parte ahora justamente del movimiento de Sergio Massa, ahora tiene su bloque, como bien decimos, un bloque nuevo dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, pero recordemos también que Felipe Solá, más allá de haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, también formó parte en su momento de Unión Pro, es decir, ahí estaban los de Narváez, ahí estaba el mismísimo presidente de los argentinos hoy, Mauricio Macri, entre otros. Es decir, este movimiento es un movimiento característico y hasta diríamos normal, o estamos acostumbrados a esto, que los líderes políticos se muevan de esta manera en lo que es la película y la radiografía argentina si hacemos revisionismo hacia atrás. Lo propio podemos decir de una Patricia Bullrich, lo propio podemos decir de una Elisa Carrió, van formando distintas alianzas y de cuantos otros también. Te quería comentar también que en Salta, hace unos días, estuvo Mauricio Macri justamente cerrando la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. En su momento habló de que no solo hay libertad de prensa bajo su gobierno, sino que es el momento donde más libertad de prensa hay. Bueno, a ver, yo quiero hacer un comentario, una autorreferencia con todo esto. Es decir, no dudo que haya libertad de prensa. Tampoco dudo que haya habido también una cierta libertad de prensa en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque recordemos todo lo que se le decía mientras ella todavía estaba gestionando su gobierno. Ahora, sí hay distintas sutilezas que hacen un cierto control a un mensaje diciéndote te estamos controlando. Porque esto yo también lo viví en carne propia y también lo viven otros colegas, socios, de distintas maneras. Por ejemplo, yo alguna vez, ya lo comenté en uno de mis espacios radiales, que en algún momento yo le hice de manera seguida distintos reportajes a un mismo empresario, un empresario modelo para mí de la Argentina, como es Víctor Fera, que es el dueño de Maxi Consumo, hay que decirlo con todas las letras, también de la marca Marolio y Molto. Víctor Fera, bueno, siempre tiene desde hace un tiempo una lucha, yo diría hasta con el propio gobierno, donde no lo atienden a medias. ¿Por qué? Porque este gobierno viene favoreciendo a otros empresarios que son competencia justamente de Víctor Fera, y esto hace que, estamos hablando de Molinos Río de la Plata, por ejemplo, y esto hace que se vivan situaciones increíbles. Por ejemplo, ya lo hablamos alguna vez, el gobierno le perdonó a esta empresa que he mencionado, a Molinos Río de la Plata, una deuda de $70 millones, ni más ni menos. Es llamativo, ¿no? Pero lo llamativo es, cuando te decía de autorreferencia y hablamos de libertad de prensa, para no irnos justamente del hilo conductor de este comentario, decirte que yo he recibido en carne propia, como conductor, productor, emprendedor o empresario de medios, yo he recibido, por estar vinculado a agencias y haciendo reportajes, algún llamado que uno no sabe si era un troll de Peña, del gobierno nacional, o si realmente era de Molinos Río de la Plata o de otra empresa como Arcor, por ejemplo, que quieren todo el monopolio, ¿no? Y por eso Víctor Fera, con su visión de negocio, obviamente le rompe el esquema en muchísimas cuestiones. Entonces, me consultaron y me preguntaron por qué yo le hacía reportajes tan seguido a Víctor Fera. A ver, yo tengo la libertad de elegir lo que quiero decir en todas mis editoriales, como aquí mismo en este propio espacio. Yo tengo la libertad de, y como ven lo estoy haciendo, y yo tengo la libertad de hacerle reportajes a quien a mí se me ocurra, discúlpenme. Yo tengo la libertad, no dependo de nadie, ni de ningún municipio, ni gobierno nacional de antes ni de ahora, ni provincial, ni nada. Uno tiene sponsors con todas las actividades que hace, de toda índole, de todo tipo, estatal y sobre todo, y más que nada, privado, y yo no respondo a nada ni a nadie en ese sentido, solamente a mí mismo y a mi criterio, lo que yo creo que debo hacer, y toda la vida me manejé de la mejor manera, de ese modo, y me fue bien. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, yo lo que digo es, a mí nadie me tiene que decir, te estamos observando. Que me escuchan, me agradezco. El tema es que a mí nadie me tiene que prevenir a preguntar por qué yo le hago un reportaje a tal político, a tal empresario, por qué opino de tal situación, tal cosa. Nadie. Entonces yo lo interpreté, discúlpenme, por eso hago la autorreferencia, yo lo interpreté como que en realidad me estaban diciendo te estamos observando. Entonces cuando el presidente dice que aquí hay libertad de prensa o es cuando más libertad de prensa hubo, y bueno, a ver, yo no digo que no la hay, vuelvo reitero lo mismo, lo que digo es, no sé si es el momento donde mayor
libertad de prensa hay o si es la libertad de prensa que en realidad debería haber. ¿Queda claro? Eso es lo que quería significar solamente con mi simple autorreferencia en lo que me pasó a mí en lo personal. Quiero decir que en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también, en un programa empresario, alguna vez me llamaron para decirme, che, pasame el reportaje de ese muchacho que recién le hiciste el reportaje porque quiero saber a ver cuántas cosas más te dijo. Quiere decir que también me estaban avisando que me estaban, de alguna manera, escuchando, controlando, llámalo como quieras. Otro tema que quiero comentar y que tiene que ver con el plano internacional es lo de Bolsonaro. Se viene ahora nomás, no quedan dudas que con el resultado que sacó en la primera vuelta es el nuevo presidente de Brasil, este socio comercial tan importante para la Argentina, y también está marcando la tendencia para dónde va el mundo, no Brasil, no la Argentina, no el resto de otros países como puede ser Colombia, no. Estamos hablando de una tendencia mundial. ¿Por qué? Porque en el viejo continente, en Europa, en el primer mundo, donde están los países más desarrollados, y por algo nos sacan las ventajas desde hace tiempo que no han sacado, también comienza a haber una tendencia hacia la derecha. Es decir, que esto se está enmarcando a nivel planeta. Guste o no guste, o convenga o no convenga según de quién estemos hablando. Pero en realidad hay una tendencia mundial, internacional, que los gobiernos van hacia la derecha, los nuevos gobiernos que están ganando las últimas elecciones. Y quizás el Brexit, ¿recuerdan aquello que sucedió en Gran Bretaña? A lo mejor algo también está vinculado o algo tenga que ver con todo esto. Y por último, quería comentarles en esta quinta entrega de las cartas sobre la mesa aquí en La Salada TV, algo que sucedió también hace poco y que está enmarcado con muchas aristas, muchos ítems. Tiene que ver con lo que sucedió aquel sábado en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, con aquella marcha organizada por el Clan Moyano, donde también lo acompañaron distintos movimientos sociales, empresariales, intendentes y demás. Obviamente que están en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Lo que yo quiero comentar sobre este hecho en sí es que me llamó mucho la atención la postura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Quien les habla es pariente de un santo catalán, así que sé muy bien la historia de lo positivo y lo negativo como institución en más de 2000 años de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Muchos decían que, y se vieron obligados a hacer un comunicado desde la Iglesia, el responsable justamente de la Iglesia, el representante de la Iglesia justamente en Luján, quien terminó otorgando el permiso para que se utilice, digamos, la basílica y demás, y realizar dicho acto multitudinario, digo, me llama la atención que la Iglesia haya tenido la injerencia y la participación que tuvo. Entonces, te decía, se vieron obligados, la Iglesia se vio obligada a hacer un comunicado donde decía que el Papa no había tenido injerencia en esta decisión. Pero justamente uno de los organizadores de la marcha, el mismísimo Pablo Moyano, dijo todo lo contrario, públicamente. Dijo que sin el permiso, fue lo que quiso decir finalmente, sin el permiso del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, este acto no se habría realizado. Entonces yo quiero que saques tus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque creo que el Papa no solamente, obviamente, debe estar preocupado por evitar estallidos sociales, por la situación económica, la recesión, los yerros de este gobierno que no son pocos, si no, no estaríamos pidiéndole como manotazo de ahogado un préstamo semejante al FMI. Lo que digo es, me llama la atención que Jorge Bergoglio en su estrategia termine al final ratificando, corriendo el velo y dejando en claro lo que realmente es y lo que realmente no es. Por aquello digo de la simbología, ¿no?, que es tan importante en toda institución religiosa. Es decir, quedó claro en esta injerencia, que para mí la tuvo, para otros no, que en realidad no es el representante de Dios sobre la tierra. Y lo dice un creyente, así que lo digo con mucho dolor. Sino que más que un representante de Dios sobre la tierra, es justamente un político religioso, que no es lo mismo. Por eso digo, saca tus propias conclusiones.
Damos por finalizado así, de esta manera y de este modo entonces, insisto, una nueva entrega de las cartas sobre la mesa. Te espero y nos reencontramos en cualquier momento con nuevas novedades del mundo de la política, de la actualidad empresarial y de lo económico también. Chao, hasta la próxima.